sí, vamos a pasar al tema que nos tiene a todos aquí mordiéndonos las uñas. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, y hay que decirlo, no solamente fue parte de su gabinete, fue su mano derecha, porque no pones la seguridad de tu familia, vamos a decirlo, en manos de alguien en quien no confías. Entonces, era su mano derecha. Siempre los veíamos ahí juntitos, siempre los veíamos cuchichándose muy cercanos y demás. Y por supuesto que Felipe Calderón argumenta constantemente que él no sabía nada, que él nunca se enteró. Al rato les voy a leer un hilo que se aventó en Twitter. Como decía hace rato, yo pensé que no iba a tener cara ni nada en la vida, ni vergüenza ya para pronunciarse al respecto, pero no va a perder oportunidad para estar ahí jodiendo y criticando todo lo que pueda criticar, aunque no tenga autoridad moral. Pues bueno, como ya se adelantaba desde hace unos años, estaba pendiente que recibiera sentencia Genaro García Luna. Hoy, por fin, fue el día. Yo le decía a Marvel y Alexis, y comentaba con los compañeros desde el norte, decía, híjole, es que me da miedo que hagamos la portada o que pongamos tema, título, porque no sabemos si la van a posponer otra vez, ¿no? Yo ya tenía ahí como flashbacks, pero bueno, se llevó a cabo la sentencia, la audiencia recibió sentencia, casi 40 años en la cárcel, porque fue declarado culpable hace poco más de un año de 5 delitos federales. Yo destacaría aquí el hecho de que lo que más peso tuvo en este juicio y en la sentencia fue el narcotráfico, ¿no? O sea, como que en Estados Unidos ni siquiera se discutió tanto o no le dieron tanto peso al hecho de que gracias a esos acuerdos, gracias al varo que se clavó y a todo esto, murieron cientos de miles de mexicanos. Eso como que no hizo tanto eco, fue más el hecho de traficar con sustancias ilícitas. Y bueno, entiendo porque pues eso lo resienten ellos, shalala, pero se les olvida mencionar que quien consume, que quien permite la entrada y demás son ellos mismos. Yo creo que hay que decir que en redes se comentó mucho cierta insatisfacción, cierto descontento, porque fue una sentencia muy cortita a lo que esperábamos muchos esperábamos cadena perpetua, pero a ver, voy contigo, Regis, ¿cuál es tu opinión sobre lo que se llevó a cabo en este juicio en general y cuál es tu opinión respecto a la sentencia que recibió Genaro García Luna? ¿Estás de acuerdo con que fue muy poquita? ¿Te parece suficiente? ¿Crees que hay algo más? Platícamelo todo. Pues bueno, voy a empezar por la sentencia. Yo la verdad me parece muy interesante porque el que lo hayan hecho así y no lo hayan condenado a cadena perpetua, pues da lugar a que tenga la opción de funcionar como testigo y de llevarse con él a varias personas que pues uno estaría muy interesado en que también llegaran a juicio, ¿no? Porque al final fueron implicados. Toda esta situación pues es algo que se viene denunciando desde hace muchísimo tiempo. Para mí es magnífico encontrar una recopilación de videos del compañero Noroña y cómo va y le dice en su cara de eres un delincuente y tengo las pruebas y te voy a denunciar. También me da mucha coraje y tristeza saber que estas personas estuvieron en el poder y el daño que le hicieron a nuestro país, y claro que también eso pues desde un punto de vista como que a uno le gustaría ver una mayor cantidad de justicia, pues sí genera pues coraje que no haya tenido como tal directamente cadena perpetua. También el hecho de que haya sido juzgado en Estados Unidos pues llama la atención y que no se haya tramitado la extradición, que es, para mí eso fue también importantísimo porque conociendo cómo ha funcionado el Poder Judicial, en caso de que se hubiera generado la extradición, esta persona lo más seguro es que hoy en día estaría pues libre, sin sentencia, y le hubieran dicho es inocente. Por eso creo que todo este caso se tuvo que manejar en Estados Unidos y pues es triste que se tenga que llevar en otro país un criminal que le hizo tanto daño al propio, pero pues bueno, así son las cosas, ¿no? Y lo bueno es que sí tuvo como tal sentencia y miren cómo son las cosas. Allá sí se le da la sentencia en el momento y aquí tenemos personas que han pasado 30 años y todavía no les dicen si son culpables o no.
vi la respuesta que dio ante todo esto Felipe Calderón y la verdad también me dio mucho coraje porque ni siquiera fue capaz de asumir su responsabilidad. Él se deslinda desde un principio y de alguna manera, porque de verdad yo no sé cómo generan estas maromas, yo creo que yo ni intentándolo podría hacerlo para involucrar a AMLO, que ya ni siquiera está aquí. O sea, el señor está en Tabasco, seguramente está viendo por ahí la serie mundial súper a gusto y lo siguen aquí como si tuvieran una ouija para convocarlo cada vez que pueden, o sea, obsesiones tremendas. Y él habla como de, no, pues hay que revisar también qué fueron los que hicieron lo que hicieron los gobiernos posteriores al mío, y habla de una polarización, y luego digo, bueno, ¿será que esto lo escribió también Denise Dresser? Porque le encanta utilizar esa palabra. Pero bueno, la verdad es que yo sigo muy molesta con Felipe Calderón y tengo toda la esperanza en que hable Genaro García Luna y que le diga, ¿saben qué? Calderón sabía todo, métanlo a la cárcel. Y pues en caso de que no lo diga, que sigan investigando y que ahora que tenemos un nuevo poder judicial en el cual la gente está empezando a renunciar a aquellos que van a someter a votación, que a mí me llama mucho la atención, que curiosamente cuando sale su nombre y que van a ser votados, dicen mejor renuncio. Uno es mal pensado, pero a mí me llama mucho la atención ese tipo de cosas. Entonces ahora que viene la reforma y que los jueces van a ser votados popularmente, pues también quizás se podría empezar a enjuiciar a los expresidentes, algo que no se pudo hacer durante el sexenio pasado. Pero bueno, me da mucha esperanza, me da mucho gusto y pues que se vaya al lugar al donde pertenece y que estén en la cárcel los criminales y que paguen por todo el dolor y sufrimiento que hicieron pasar a muchísimas familias y a todo nuestro país, que todavía seguimos pagando hoy en día. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que dice Regis. No es coincidencia que genere tanto resquemor la reforma judicial, no es coincidencia que los conservadores que se muerden las uñas hasta de los pies. Y recordemos así nomás, una leve, que fue el Poder Judicial quien descongeló las cuentas de la esposa de García Luna cuando fue declarado culpable, por ejemplo, ¿no? Y también el hecho de que dices cuánta gente ha estado aquí sin recibir sentencia, pues yo puse un tuit, me parece, hace rato, también en este tenor, de decir, es que sí nos parece poco lo que recibió de sentencia, de condena, pero si hubiera llevado el juicio aquí en México, lo dejan salir un sábado y hasta le piden perdón al desgraciado ese. Dice Antagonic, Fecal decía que el presidente de la República es la persona mejor informada del país, que no se haga. Fíjense, les voy a leer los tweets que puso Felipe Calderón para tener un contexto ahí sabrosón y darles la palabra. Y me van a deber una chela después de leer toda esta estupidez. Dice, enfrentar al crimen organizado como presidente de México fue una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero lo volvería a hacer porque es lo correcto. El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado, que secuestra, extorsiona y mata ciudadanos, especialmente a nuestros jóvenes. Mi política de seguridad tuvo aciertos y errores. Enfrentamos a un enemigo poderoso que busca la captura del Estado, es decir, controlar territorios por la fuerza, apoderarse de instituciones, corromper funcionarios y dividir y atemorizar a la sociedad. A pesar de todo, en 2012, cuando dejé el gobierno, el Estado avanzaba y el crimen organizado retrocedía. Fíjate nomás. Dice, sobre el caso Genaro García Luna, señalo 1. Nunca tuve evidencia verificable que lo involucrara con actividades ilícitas, ni tampoco recibí información en ese sentido de agencias de inteligencia mexicanas o extranjeras que entonces confiaban en él e interactuaban con él. Mentira. Acabo de ver una entrevista en Los Periodistas donde un general dice, yo le dije a Felipe Calderón que ahí estaba involucrado Genaro García Luna con el crimen organizado y ¿qué pasó? Lo encarcelaron al general. Ojo. 2. No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio, pero soy hombre de leyes y respeto la acción de los tribunales. Asumo que han actuado conforme a su leal saber y entender. Por lo mismo, soy partidario de que quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias de sus actos. 3. La lucha por la seguridad de los mexicanos no era responsabilidad de una sola persona, sí, sino de todo un equipo de gobierno que combatió el crimen con toda la fuerza del Estado. 4. Este caso no demerita la lucha valiente que dieron miles de mujeres y hombres, defender a México de su verdadero enemigo, el crimen organizado, con el que pactaban.
Han pasado ya 12 años desde que dejé el gobierno. La sociedad hará su balance, ya lo hizo, y comparará lo que hice yo y lo que hicieron los gobiernos posteriores al mío y verá con sus propios ojos si el crimen hoy avanza o retrocede. Bueno, aquí hay que hacer una nota al pie. ¿Cómo va a retroceder si lo fortaleciste endemoniadamente en tu sexenio? Dice, para mí un presidente solo tiene dos opciones ante el odio y la maldad de los criminales, luchar o abdicar. Yo elegí luchar a pesar de todo porque era y es lo correcto, legal, moral y políticamente. Bueno, y sigue mintiendo hasta la náusea, pero más o menos se entiende el sentido de su mensaje. Yo luché, yo sí los enfrenté, puse en riesgo todo y me la jugué por México y nunca tuve pruebas. Sofía Lameiro Díaz. Felipe Calderón, ¿sabía o no sabía? ¿Crees que haya recibido esta sentencia, Genaro García Luna, esta sentencia tan sospechosa? Porque quizá pactó, porque quizá va a ser testigo protegido. ¿Cuál es tu lectura de todo esto? Bueno, lo primero es que me gustaría contestar a las declaraciones de Felipe Calderón. Y bueno, me parece obvio que va a buscar excusarse y evitar a toda costa que se le condene o se le incluya también en la sentencia de Genaro García Luna, lo cual me lleva a dos reflexiones importantes. Una es que es interesante ver cómo ha evolucionado el argumento y la justificación de Genaro García Luna, no solamente con Felipe Calderón, sino también con los medios de comunicación y demás académicos que normalmente forman parte de esto de la comentocracia, en la cual durante el sexenio de Felipe Calderón había puras festejos, celebraciones y quién sabe cuántas otras cosas más. Con Genaro García Luna y festejando pues su posición y sus supuestos logros. Y ahora, pues bueno, durante el 2012 comienzan ya como más fuerte las sospechas, pero es hasta 2000, hasta, bueno, recientes años que ya es enjuiciado, capturado, que ahora sí hay como cierto espacio de crítica, ¿no? Interesante porque la relación y los rumores respecto a García Luna pues no eran un secreto a voces, eran, como tú ya lo decías, ¿no? Había un general que lo había declarado, había varios periodistas que estaban hablando de eso, tanto así que Fernández Noroña se atreve a decirlo públicamente y se lo dice al mismísimo García Luna y nunca tuvo empacho en hacerlo público, ¿no? Creo que eso no termina de dejarnos como con esta sensación de que hubo quienes cubrieron las quienes callaban todo lo que estaba sucediendo respecto a seguridad en el gobierno de Felipe Calderón, ¿no? Y lo segundo también que me parece interesante para el análisis y sobre las declaraciones de Felipe Calderón es que él habla mucho de esta supuesta estrategia contra el crimen organizado, ¿no? Contra esta guerra. Lo más curioso es que él nada más pensó en una guerra en términos muy burdos y hasta torpes, porque una política de seguridad siempre existe en un país. Esa lógica que pues, nos hizo creer durante muchísimos años y que incluso muchísimos periodistas y analistas dijeron que es que Felipe Calderón era quien sí tomó una medida fuerte contra el crimen organizado, pues eso era una mentira, ¿no? Y que la esparcieron, bueno, no se cansaron de decirla, pero siempre existe una política contra el crimen organizado, contra las drogas, siempre hay una política de seguridad interna. Entonces, eso es una mentira y sobre todo que en muchas mesas de análisis siempre han dicho, es que el diagnóstico de Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido muy atinado, ¿no? Y criticaban los cómo, buscaban las soluciones, pero con la declaración de Felipe Calderón volvemos a constatar que sus diagnósticos eran completamente errados, porque él, su gobierno y sus colaboradores creían que el verdadero cáncer de nuestro país era el crimen organizado. Sin duda es un problema grave que no vamos a esconder. Existe el crimen organizado y existía en ese entonces y estaba fortaleciéndose, claro que sí. Pero el verdadero problema en México era la corrupción. En ese momento la corrupción estaba
fuerte en nuestro país, y era cuando se estaba consolidando justamente el régimen prianista. Bueno, ya estaba consolidado y estaba funcionando completamente el régimen prianista, y sobre todo que nunca hubo una visión de bienestar para pues poder ayudar a la gente a fortalecer sus carencias económicas, sus carencias en términos de salud, de educación, de otras políticas que eran importantes para mejorar el bienestar de la población. Y pues todo lo contrario, y es que se potenciaron las políticas neoliberales durante el sexenio de Felipe Calderón, y eso obviamente agravó todavía más esta estrategia de seguridad que buscaba la confrontación directa y que sobre todo no tenía ningún tipo de estrategia pues con sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, los hechos están, los números también están. Ahora tenemos esta sentencia que acompaña una y otra vez nuestros argumentos y nuestras razones para también tener una política de seguridad que, como siempre lo hemos dicho, tiene una visión de corto y mediano plazo, pero sobre todo tiene una visión de largo plazo, política que carecía y de la que nunca tuvo Felipe Calderón, ni Fox, ni Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos que desgraciadamente ponerle remedio a los grandes problemas que ellos crearon y que potenciaron todavía más. Y pues ahora es lo que hemos estado intentando, bueno, que se ha estado intentando implementar desde el gobierno federal, ¿no? Que tiene también muchas cosas que necesitamos mejorar, pero creo que de quien menos necesitamos consejos es de los panistas y mucho menos de Felipe Calderón, ¿no? Entonces, pues esta sentencia sin duda nos constata un periodo súper oscuro de la noche neoliberal, en la que se arreciaron pues la política contra las drogas y que se generó esta guerra, pero además también pues nos deja con más ganas de entender que quienes le hicieron daño al país siguen estando muy presentes en la política mexicana y que necesitamos ahora sí que completamente expulsarlos para que incluso en una oposición pues no tengamos a personas como Felipe Calderón y Margarita Zavala ocupando puestos relevantes o pues simplemente siendo parte de la discusión nacional cuando pues ya queremos que se jubilen y podamos dejar atrás su participación en la vida pública, ¿no? De acuerdo con eso, mira, dice aquí Víctor Fuentes, no sabía, que la sentencia federal no tiene reducción de tiempo por buena conducta. Bueno, por buena conducta no. Esto que dices, se nos olvida de repente que allá anda Margarita Zavala, se nos olvida de repente que allá anda el hijo de Felipe Calderón, y si bien el morrito era un niño cuando pasó todo esto y no tiene culpa en ese sentido, pues sí vemos que está replicando las mismas ideas, que defiende a su padre a capa y espada, que no hay autocrítica, que no hay en este sentido ni arrepentimiento ni nada. Entonces tenemos a un Borolitas ahí chiquito, que amenaza con crecer y desarrollarse y convertirse en un tirano si lo dejamos, que no lo vamos a dejar. Laila, voy contigo, tu lectura general, y también yo leo que hay gente que dice, esto no es un triunfo de México porque fue juzgado en Estados Unidos, no es un triunfo, no celebren. Bueno, es que partiendo de que no es un triunfo que hayamos vivido eso, no es un triunfo tener al primer secretario de Estado juzgado y sentenciado en Estados Unidos por estos delitos. Claro que no es un timbre de orgullo. Triunfo sería no haber vivido esto, pero ya lo vivimos. Y también, pues es interesante ver qué se desencadena a raíz de esto y cómo se afronta el futuro en este sentido. ¿Cómo ves tú todo este caso? Si consideras que está bien, que está mal que se haya juzgado en Estados Unidos, y si crees que va a cambiar de aquí para adelante algo en tema de seguridad, si los presidentes van a ser más cautos para elegir a sus secretarios de seguridad, porque llama la atención que no supiera nada, se la pasó pedo todo el sexenio, yo creo. Pues bueno, lo primero es que me encantaría mencionar que nuestro partido Movimiento señaló cuando García Luna era un hombre poderoso y al mismo tiempo peligroso, pues quién era él, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante decirlo. Y la otra es que a propósito de todo lo que está pasando, me gustaría pedirles a todos todas que nos remontemos al 2006,
al 2006 cuando hubo un fraude electoral, al 2006 cuando una persona que queremos mucho, ya saben quién, dijo, no se olviden que a ustedes y a mí hace falta que nos juzgue la historia. Y yo creo que la historia le está empezando a dar la razón a el honorable pueblo de México, ¿no? No solo a Andrés Manuel, no solo a Noroña, sino a todas y todos los que sufrieron las consecuencias de esta supuesta guerra contra el narco. Hace un rato en los comentarios leía que alguien decía, a este narcosecuestrador asesino le dan esta sentencia de solo 38 años, es una sentencia ridícula, ¿no? Y sí, comparto esa opinión. De por medio hubo miles de muertes, desapariciones, se le fortaleció a un grupo de narcotraficantes que provocó esta guerra, ¿no? Entonces, yo insisto en que quien estuvo de por medio y quien sufrió las consecuencias fue el pueblo de México, lo cual, por supuesto, es muy lamentable y me lleva a decir que la otra cosa que también vamos a tratar es qué papel juega el Poder Judicial en este tema, ¿no? Y por eso la tan importante reforma que ha impulsado, pues, este proyecto político de gobierno también ahora, donde históricamente le han negado el acceso a la justicia a las y los mexicanos, y que yo creo que este cambio significaría, a propósito igual de una de las preguntas que me hacías, pues que haya esta justicia necesaria. También respecto a la pronunciación de Felipe Calderón, no me queda más que decir qué pena que no sepas lo que realmente estuvo haciendo tu secretario de seguridad y además, y más cuando tú te anunciabas como combatiente de la delincuencia, de la inseguridad, ¿no? Entonces, por supuesto que es o sea, partamos de que eso, por supuesto, es una gran mentira, pero incluso si le creyéramos, es como, me estás diciendo que no supiste lo que hizo tu secretario de gobierno, ridículo. Honestamente, solo puedo decir que me parece, pues, muy ridículo lo que ha salido a decir Felipe Calderón. Ridículo, sin sentido, un insulto a la inteligencia del pueblo de México. Pues mira, yo creo que también él hasta parafraseaba, parece, en su tweet, como que la gente va a hacer un balance y no sé qué, parecía estar parafraseando esa frase que tú recordaste en el juicio del desafuero, ¿no? Pues ya parece que la historia lo está juzgando poco a poco y la justicia también, yo no pierdo la esperanza. Y pues yo lo decía hace un rato que también no ha recibido una sentencia como tal Felipe Calderón, pero pues es casi por interpósita persona ahí está recibiendo una sentencia pues del pueblo de México y de su administración fallida e ilegítima. Por otra parte, hemos visto reacciones de todo. Hemos visto que hermanos migrantes, compañeros que viven en Estados Unidos o que viajaron a Estados Unidos para cubrir este juicio, esta audiencia, perdón, de la sentencia de Genaro García Luna, se dieron cita afuera de este recinto, protestaron, llevaron carteles con consignas, llevaron lonas, llevaron de todo. Estuvieron ahí al pie del cañón, se ve que estaba haciendo muchísimo frío, cubrieron cuando llegó la familia de Genaro García Luna, cubrieron también cuando se fue, lo siguieron ahí intentando conseguir la nota, pues como hemos visto a lo largo de todo este juicio que parecía interminable, cuando estaban ahí asediando un poquito al abogado César de Castro, que qué terrible abogado, por el amor de todo lo que es bueno, qué terrible abogado. También vimos que los compañeros periodistas estuvieron ahí afuera y pues cuestionaron a Anabel Hernández, cuestionaron a la familia de Genaro García Luna, les exigían que regresaran todo lo que se robaron y demás. Y yo creo que en buena parte la justicia debe de ser restaurativa y también, como lo mencionó en sus últimas mañaneras nuestro presidente, yo creo que no hay mejor justicia en este sentido para el pueblo de México que la garantía de no repetición, que la garantía de que las políticas públicas en materia de seguridad se van a llevar de manera distinta. Como decía Sofi, la garantía de que la seguridad de este país se va a centrar
en atacar el problema de raíz, combatir la desigualdad, que es la que termina generando la inseguridad, en brindarles a los jóvenes oportunidades para que no tengan que recurrir a incursionar o a ser reclutados de esta manera por el crimen organizado, apoyarlos. Ahora nuestra presidenta anunció que se va a regular el tema de los empleados en las aplicaciones como Uber, Didi, Rappi y todo eso, que prestan un servicio y que son contratados tramposamente como socios para que no tengan derechos laborales. También le preguntaba a un compañero, creo que se llama Julio, se me olvida su nombre, un reportero, le preguntaba que si también para los comunicadores va a haber, ya se les dio seguridad social, se les dio acceso al seguro, y le preguntaba también para nosotros va a haber oportunidades en el tema de vivienda, y la doctora dijo, pues sí, se va a trabajar. Y bueno, yo creo que en este sentido se está viendo mucho compromiso por parte de la Cuarta Transformación, no solo de Claudia, no solo de López Obrador, sino de la Cuarta Transformación, del proyecto de nación que se tiene y de los sueños que estamos defendiendo. Se ve el compromiso de hacer las cosas distintas, se ve el compromiso de tener un proyecto a largo plazo y de no criminalizar a la juventud, no criminalizar a la gente que vive en situaciones que las exponen a ser vulnerados, a ser blanco del crimen organizado y demás. Y por supuesto, apostar por un país más justo, menos desigual, y pues que solamente de esa manera se va a lograr pues la paz, ¿no? Solamente de esa manera es posible alcanzar el bienestar sin dejar a nadie atrás. Tenemos 5 minutitos nomás, entonces si quieren damos una ronda final, alguna reflexión sobre los temas que tratamos, si se les quedó algo ahí en el tintero. Listo, díganmelo y también me comparten sus redes sociales, porfa, para que sepan dónde seguirlas, porque híjole, qué sabroso programa. Y yo sé que la gente dice, no, ¿cómo que ya hasta el miércoles? Pues bueno, que la sigan y que vean ahí sus análisis para que no se los pierdan nunca. Voy contigo, Regis, échale. Pues mira, yo creo que en materia de lo que ha estado sucediendo en nuestro país, de inseguridad, de lo que desencadenó la supuesta guerra contra el narco el día de hoy, creo que podemos decir que hubo un avance. Obviamente esto no logra resarcir el daño que todo esto ha causado y que hasta el día de hoy seguimos viviendo las consecuencias, pero yo espero que las familias de todos los afectados pues puedan conseguir un poquito de paz, que yo entiendo que pues esto no significa nada, pero pues que vean que existen culpables y cómo estaban las cosas, y pues para todo el pueblo de México darnos cuenta de qué era lo que estaba pasando realmente y no seguir pues creyendo una serie de mentiras que estaban disfrazadas de politiquería, por así decirlo. Entonces, pues bueno, me da mucho gusto lo que se logró avanzar en tema de sentencia el día de hoy, y pues bueno, espero pronto le toque a Felipe Calderón. Me pueden seguir como Regina Godínez en Twitter y en Instagram. Les mando un saludo, es súper bonito compartir mesa con ustedes y espero verlas el siguiente miércoles. Muchísimas gracias, Regis. Pues el gusto es nuestro. Siempre es una dicha compartir con todas ustedes. Y dice aquí Dami, no, qué rápido, de lo bueno poco, para que se queden con ganas de vernos cada miércoles. Sofi, voy contigo, reflexión final y redes sociales, porfis. Muchas gracias, Meli. Fíjate que ahora que pusiste las manifestaciones que hubo a las afueras de los juzgados con esto de García Luna, me pareció muy, muy importante porque creo que también hay un tema de fondo, ¿no? Y es que sin duda tenemos que mejorar las políticas de bienestar para que el crimen organizado no se vuelva una opción ni pues un recurso de alguna forma para la población como un trabajo o una forma de salir adelante. Es importante mejorar las condiciones de vida de todos y todas, pero también pues nos toca una tarea importante, ¿no? Que tiene que ver con la narcocultura, ¿no? Y que eso también de
aunque se le atribuyen muchas cosas, creo yo no es lo principal, pero sí debe de ser lo segundo más importante, ¿no? Desgraciadamente ha adquirido en muchas partes de nuestro país una relevancia importante, porque también ha resultado ser como este último espacio de oportunidad, desgraciadamente, ¿no? Entonces, bueno, creo yo que con el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum vamos a ver muchísimas políticas de bienestar, muchas opciones para los jóvenes, para todas las personas trabajadoras, ya lo vimos esta vez con las políticas de seguridad social para los repartidores de plataformas digitales. Entonces, bueno, nos da mucha esperanza y esperamos que sigan las buenas noticias a nivel nacional y obviamente con una participación activa de todos y todas nosotras desde estos espacios o en las redes sociales o entre nuestras comunidades, nuestras colonias con vecinos y vecinas, pues para generar más conciencia y sobre todo pues no dejar de poner los puntos sobre las IES de los temas importantes y relevantes en nuestro país, porque como decía el presidente, la política no es para los políticos, sino para todos y para todas. Y pues bueno, muchísimas gracias, Meli, de nuevo, a Regina, muchísimas gracias también a toda la audiencia, muy contenta de estar de nuevo aquí con todas ustedes y les mando un abrazo. Gracias, Sofi. Qué fuerte frase y qué gran momento para decirlo, que la política es de todas, de todos, que no es exclusivo de la clase política como siempre nos hicieron creer. Y pues mira, prueba de ello que aquí estamos, unas morras, un miércoles en la noche, en vez de estar, yo que sé, haciendo cualquier otra cosa, aquí nos damos cita para hablar de temas de interés público. Y pues bueno, qué honor, qué honor. Laila, voy contigo, reflexión final, ya te vi aquí en el chat, qué chido, vayan a seguirla me escuché bien, tía, suscríbanse a su canal aquí en YouTube. Me sentí mega tía, no importa. Voy contigo, reflexión final y tus redes, además del YouTube. Por supuesto, ni perdón ni olvido, creo que me quedo mucho con decir que la historia va a juzgar a todas y todos los personajes políticos que se encargaron de hacer del bello oficio de la política una porquería. Tuvieron sus oportunidades de demostrar lo que hoy salen a decir y no lo hicieron. Entonces, pues bueno, yo honro siempre al bello pueblo de México, que aunque ha sufrido mucho, siempre se levanta y se pone en pie. Respecto a lo que Claudia anunciaba hoy sobre el IMSS, me parece que la presidenta tiene mucha claridad en que hay que dignificar el trabajo, como lo hizo el expresidente Andrés Manuel. Celebro, por supuesto, eso. Sé que hay muchas cosas en las cuales avanzar, pero bueno, por el momento me parece que fue una gran decisión. Y bueno, Laila Manilla en X y Laila MAMH, como lo pueden ver en pantalla, en X. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, a todas y todos los que nos escuchan, muchísimas gracias también por comentar y estar aquí. Gracias.